Hermano, la gracia y la paz del Señor sean cada uno de nosotros. Vamos a darle continuidad a aquello que hemos estado compartiendo en estos días y hemos estado compartiendo a Cristo el Señor. Porque la Escritura dice en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vamos a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Y cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, el Señor Jesús nos dice algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Su Hijo. Jesús es el Logos, es el Verbo, Él es la palabra. Y de eso nosotros nos alimentamos, de su Hijo Jesucristo. Él es el alimento que nosotros necesitamos, más que el alimento físico, porque estamos hablando de un alimento que tiene consecuencias eternas. El alimento del cuerpo se acaba cuando nos morimos, pero el alimento espiritual tiene que ver con la eternidad, hermano. Pensaríamos que es algo en lo cual debemos pensar nosotros. Y hay algo en estos días que hemos estado considerando por las Escrituras, algo que el Señor nos está pidiendo, y vamos a continuar con aquello, vamos a enlazarlo, a concatenarlo. El texto que utilizamos la reunión pasada para empezar, que fue Proverbios 23-26. Y hemos estado hablando estos días acerca del corazón, ¿cierto? Hemos estado hablando del corazón en donde Dios está trabajando, donde hay un ser divino, el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, y ahora vemos que la obra del Espíritu en ese hagamos, ese hacer divino con cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, porque con ese hacer divino, con ese conformar divino, vamos a llegar a una meta. Hay una estatura, hay una meta como creyentes que debemos llegar. La Escritura habla a los Gálatas, le dice, corríais bien. O sea, la vida cristiana también puede ser vista como una carrera, ¿sí? Y esa carrera tiene una meta, Cristo el Señor. ¿Cierto? Él es nuestra meta, Él es nuestro molde, Él es nuestro tipo y Él es nuestra estatura a llegar. Porque Cristo ha nacido en nosotros, pero Cristo, Dios, está haciendo un trabajo por el Espíritu, el hacer divino, de una conformación y un formar al hombre a esa estatura, a la estatura de nuestro Cristo. Y estuvimos hablando en la primera reunión cómo la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que está en los cielos nuevos y en la tierra nueva, tiene una particularidad, se parece a Dios, tiene jaspe y resplandece como Dios. Pero para llegar allá, ese trabajo cuando Dios descansa, es un trabajo de siglos y edades, con todos nosotros, con cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Amén. Y estamos mirando en ese transcurso desde que vino la luz a nuestra vida, que es el Señor Jesús, como nos lo revela Moisés en Génesis, en la primera relación de los cielos y de la tierra, y luego nos lo revela Pablo, que tiene revelación de lo que escribe Moisés, cómo el Señor sea la luz, y la luz llegó a nuestra vida, y entonces Dios separó, nosotros somos separados de las tinieblas. Entonces Dios empieza un trabajo día tras día, hasta llegar al séptimo día. Entonces vamos a mirar qué es lo que le compete a la iglesia participar de ese trabajo que está haciendo Dios. Y nos hemos enfocado, el Señor nos ha enfocado en un trabajo en el corazón del creyente, hermano, ¿sí? Entonces, leímos Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón. Ha sido la exhortación del Señor en estos días para nuestra vida. El Señor nos pide que le demos el corazón. Es el dueño de todo lo creado. El oro, la plata, todo lo que existe es de Él. Más, sin embargo, nos pide el corazón. Y vamos a empezar a mirar en esta reunión para culminar aquellas razones por las cuales Dios nos pide un corazón, nos pide el corazón. Vamos a empezar a considerar en Mateo las bienaventuranzas, lo que algunos hermanos han llamado la constitución del reino de los cielos, y vamos a hablar en las bienaventuranzas. Vamos a leer el versículo 8. El Señor sube al monte en el capítulo 5, versículo 1, y todo el capítulo 5, todo el capítulo 6,
todo el capítulo 7 y el capítulo 8 hasta el 8.1, todo eso es en el monte. Porque en el 8.1 dice, cuando Jesús descendió del monte, ¿cierto? Entonces nos dio todos estos mandamientos espirituales, la luz del mundo, la sal de la tierra, el adulterio, el amor hacia los enemigos, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, el juzgar a los demás. Bueno, entonces por causa del tema que estamos compartiendo, vamos a remitirnos al corazón. Bienaventurados, capítulo 5, versículo 8. O felices o dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Listo? Entonces, el Señor nos pide un corazón porque va a empezar a hacer un trabajo, y ese trabajo es un trabajo de limpieza, depurar nuestro corazón. ¿Para qué nos conviene a nosotros tener un corazón limpio y depurado? El texto lo dice, para ver a Dios. ¿Sí? Y nosotros vemos a Dios en un tiempo presente. Los que tienen un corazón limpio, en los cuales Dios ha trabajado, en los cuales Dios ha depurado, los ha limpiado en su corazón, ellos han visto a Dios, hermano. Un corazón que ha sido tratado por el Señor, un corazón que ha sido depurado por el Señor, es un corazón limpio, y esos son los que ven a Dios. Los que escuchan a Dios, los que perciben a Dios. ¿Sí? Ay, hermano, pero a mí Dios no me habla. ¿Estás seguro que no te habla? Por causa de tu corazón no has podido escuchar lo que el Señor tiene para tu vida, hermano. La palabra griega limpio, kataro, significa libre de impurezas o libre de mezclas. Y hay un problema en el cristianismo, hermano, hay una mezcla. El cristianismo hoy parece de la iglesia en el tercer siglo, se mezcló con el mundo. Y esa amalgama todavía sigue, hermano. Tenemos una iglesia completamente mezclada. Claro que ama al Señor, pero también ama al mundo. ¿Sí? Entonces, en esa mezcla no se encuentra limpieza. ¿Sí? Como dice Lucas, no se pueden servir a dos señores, hermano. Porque agradarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos servir al mundo y al Señor, hermano. Entonces Dios empieza a decirnos, dame tu corazón, porque voy a hacer un trabajo con él, y quiero que ese corazón sea limpio, porque te va a favorecer a ti, porque me vas a ver a mí. ¿Sí? Ni siquiera es para Dios. Dios es lo más limpio que puede haber. No hay nada más limpio, más cristalino y más transparente que Dios. Entonces es para nosotros, porque Él es limpio. De igual manera debemos ser limpios como Él, para verle, para conocerle, hermano. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, según la suma de la palabra, la limpieza tiene que ver con algo más. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 3. Hebreos 12, hermanos. Versículo 14. Todo lo que estamos leyendo son textos que se le lee a la iglesia, a cristianos, hermanos. ¿Sí? Hebreos 12, versículo 14. Amén, hermanos. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más tenemos que seguir? Y la santidad, no solamente seguir la paz, seguir la santidad. O sea, ¿cómo vamos a seguir la santidad? Porque nosotros tenemos un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. ¿Sí? Dios, Cristo, Él es santo, ¿cierto? Y Él nos deja un modelo a seguir, unas pisadas a seguir. Yo no voy a ser santo a la manera que yo calculo que puedo llegar a ser santo, haciendo métodos para ser santo. ¿Sí entendemos? Nosotros llegamos a ser santos siguiendo al que es santo. Él dejó unas huellas
y unas pisadas, hermano. Amén. Amén, hermanos. Seguir la paz con todo, ¿cierto? Amén. ¿Y qué más? Sin la cual. Vamos a volver a leerla. Seguir la paz y seguir la santidad, porque sin paz y sin santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, ¿por qué? Porque verán a Dios. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces la limpieza tiene que ver ¿con qué? Con santidad. ¿Sí? Para ver a Dios hay que ser santos, apartados, agios, la palabra griega, separados para. Eso es ser santo. Dios es completamente separado del mundo. Completamente separado del mundo. Y yo pensaría que por el caminar que tenemos, porque tienen muchos hermanos, con el tiempo caminando con el Señor, ya deberían identificar qué es mundo. Si todavía no hemos identificado, vamos a hacer un ejercicio, vamos a pegar un papel en nuestra pared y vamos a empezar a apuntar todo lo que es mundo. Para que tengamos una clara definición qué es lo que es el mundo. Porque todavía nosotros no identificamos qué es el mundo. Hemos estado hablando con los hermanos en las diferentes reuniones que la palabra griega ahí en Juan 2, donde dice no améis al mundo, la palabra griega es cosmos, de donde viene cosmético. No estamos hablando en contra del cosmético. Estamos diciendo que la palabra cosmo viene de cosmético, que significa adorno, algo arreglado, que no es real. ¿Quiere ver lo real? Quita el cosmético. ¿Cierto? Entonces Dios nos manda que no amemos el sistema de las cosas arregladas por el príncipe del mundo. ¿Cierto? Dios nos pide que nos separemos de ese mundo. Eso es lo que es la santidad. Separados. Porque el mundo fue juzgado por Dios. El mundo está muerto, hermano. Y por eso en Israel hay una figura. Cuando un sacerdote no podía tocar muerto, salvo sus familiares, porque se contaminaba. Eso pasa con la iglesia, hermano. El mundo está muerto. El mundo huele a muerto. Y cuando nosotros tocamos el mundo, nos contaminamos, hermano. Así es. Nosotros nos contaminamos. Hay veces nosotros vemos la vida cristiana muy liviana, hermano. ¿Sí me entiendes? Pero las cuestiones son serias, hermano. Contaminamos cuando tocamos el mundo, porque el mundo está muerto, hermano. Completamente muerto a los ojos de Dios. Está en tinieblas. Hemos estado hablando de las tinieblas, ¿cierto? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cierto? Entonces, nos dice Dios que para tener un corazón limpio debemos ser santos, para ver a Dios, para conocer a Dios, para conocer sus caminos, no solamente sus palabras, sino sus caminos, ¿cierto? Entonces dice en Santiago Jacobo, hay un capítulo después, Jacobo 1, versículo 8, relacionado con el hombre. Jacobo 1, versículo 8, Santiago. Sí, 1:8. Dice, Dios necesita el corazón para limpiarlo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Santiago 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Doble ánimo ahí es dos almas. Es una persona inconstante. Por eso es de doble ánimo. Un día está en el Señor, otro día está fuera del Señor. Un día busca al Señor, otro día no busca al Señor. Un día ora al Señor, otro día no ora al Señor. Un día quiere comunión, otro día no quiere comunión. Ese es el hombre de doble ánimo. Un hombre inconstante. ¿Por qué trajimos esto? Porque efectivamente en Jacobo 4:8, ahí mismo, Santiago 4:8, mire lo que dice. Hablando del corazón. Tantas cosas que se hallan en el corazón del hombre, hermano. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Acuérdese de esa frase. Acérquese a Dios y Dios se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, dos almas. Por eso Dios es el amén. Ahí lo dice en Apocalipsis. El testigo fiel, el amén. Y en Isaías aparece que Dios es el Dios del amén. O sea, sí, amén. Y nosotros todavía no somos sí, amén. Sí, no. ¿Sí? Hermano, ¿vas a la reunión? Ah, es que la novela de las 9 está muy buena, hermano. Pecadores, limpiad las manos. ¿Le está escribiendo a quién? A las tribus en dispersión cristianas, hermano. ¿Eh? Aquí no le está hablando al mundo. Le está hablando a los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? El 1:1. A las 12 tribus que están en dispersión. ¿Cierto? Creyentes en Cristo. Porque el 18 del 1 dice que Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra. ¿Cierto? Entonces le dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cierto? Entonces Dios necesita un corazón en el cual pueda manifestarse y alumbrar, pero es necesario que ese corazón sea tratado. Que haya un trabajo con nuestro corazón. ¿Cierto? Tiene que ser limpiado. Tiene que ser purificado. Vamos a mirar en Jeremías 4 que habla de lo mismo. Jeremías 4, versículo 14. Ahora, ¿qué es el corazón en la Biblia? Cuando tú miras en la Escritura, el corazón suma todas las palabras que hablan del corazón, nos da la suma de algo. El corazón hace relación a las partes de nuestra alma, mente, voluntad y emoción, más la conciencia del espíritu, ¿cierto? Entonces, cuando se está hablando de corazón, se está refiriendo muchas veces al alma, donde está la mente, muchas veces habla de la mente, muchas veces habla de la voluntad, de las emociones, o muchas veces está hablando de la conciencia que hay en el espíritu, hermano. Esa es la suma de lo que la Biblia dice que es el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Eh? Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Hermano, pero es que yo no soy malo. Ustedes recuerdan el caso de Pedro. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, amén. 5 versículos después, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? ¿Y eso por qué, hermano? Porque aunque Pedro tenía buenas intenciones, las buenas intenciones de Pedro eran diablo. Es que muchas veces el diablo no se manifiesta como nosotros pensamos. En Colombia le decimos trinchete, un tridente, ¿sí? O con cachos, o con cola, o oliendo feo. No, hermano. La sola intención que va en contra de la voluntad de Dios es diablo. Eso pasó con Pedro. La intención de Pedro, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y la voluntad del Padre era que fuera a la cruz. O sea, el pensamiento de Pedro estaba alineado al pensamiento del diablo y no al pensamiento de Dios, que era que Cristo muriese por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, eso es malo. O sea, no procede de Dios, hermano. Cuando hablamos de malo, no nos estamos refiriendo a cosas buenas y malas, sino que nos estamos refiriendo a lo que procede y a lo que no procede de Dios, hermano. ¿Sí? Lo que no procede de Dios es abominación a Dios y es diablo. No importa la intención buena que tengas. Ejemplo, Mateo 7. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Sí? ¿Recuerdan el texto?
¿Y a qué más? ¿Y a qué no adivinas qué más hicimos? Echamos fuera demonios. Y además, ¿sabes qué más hicimos? Milagros. ¿Sabe qué dice el rey? Nunca los conocí. No reconozco esas obras que ustedes hicieron como iniciadas por mí. ¿Cierto? Eran cosas malas. Estamos hablando de profetizar, echar demonios, ¿cierto? Hacer milagros. Mas sin embargo el rey les va a decir, no los conozco. Entonces cuando hablamos de la maldad nos estamos refiriendo incluso a las cosas que nosotros creemos que son buenas, pero Dios no está involucrado en eso, hermano. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Mira, hermano, nosotros hablamos de la salvación, nosotros fuimos salvos de la condenación eterna, amén. Cristo pagó por nosotros en la cruz, amén. El creyente no va a condenación, amén. Pero estamos siendo salvos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestra mentira, de nuestro adulterio, de fornicación, de soberbia, de altivez. Estamos siendo salvos de eso. ¿Ah? De eso tenemos que ser salvos, hermanos. También. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente y completamente libres. Porque fuimos libres de la condenación. Pero hay cosas en las cuales todavía somos esclavos, hermano. Conocemos hermanos demasiado mentirosos, hermano. Lo conocemos personalmente. Mentirosos, es esclavo de la mentira. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Ah? ¿Qué es? Y cuando están ese tipo de pensamientos es porque ha sido un corazón no lavado, porque ha sido un corazón no limpiado, no porque Dios no quiera. Dios no le está pidiendo al corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Él lo está pidiendo. No es porque Dios no quiera. Si nosotros no somos limpios y si no somos apartados, no es por Dios. Dios hizo toda la provisión en Cristo para limpiarnos. Somos nosotros, hermanos. ¿Sí? Tenemos que entregarnos al Señor, hermanos. Tenemos que entregarnos al Señor. Entonces vamos a mirar por la Escritura qué purifica nuestro corazón. Vamos a Hechos. Hechos 15, versículo 8 y 9. Estamos hablando de los corazones, ¿cierto? Y ya dijimos entonces que en el corazón, cuando tú indagas, hay un ejercicio para los hermanos, buscar la palabra corazón y mirar que siempre tiene relación con el alma, con la mente, voluntad, emociones y la conciencia del espíritu. Hechos 15, versículo 8. Amén, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está Pedro hablando acerca del episodio con Cornelio, la conversión que hubo con ellos, que eran gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué dice? Purificando, ¿por qué? Por la fe. Los corazones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la fe en nuestra vida? Limpia, purifica nuestro corazón. Entonces, por eso hay que estar atento a la palabra del Señor y colocar fe a su palabra. Porque si no colocamos fe a lo que oímos, no puede haber una limpieza, que fue el caso del pueblo de Israel. Ellos no colocaron fe en lo que escucharon, ¿cierto? Entonces Dios dice, la fe que hace entre nosotros purifica nuestro corazón, las partes de nuestra alma más la conciencia del espíritu, hermanos. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Señor? ¿Cómo más el Señor purifica nuestro corazón? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22.
Amén. Vamos a mirar qué más purifica nuestro corazón. No podemos decirlo todo, no podríamos si no lo entendemos, ¿eh? Algún día, en algún otro momento, tu hermano hablará y añadirá a esto que estamos compartiendo, hermanos. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es la obediencia al Evangelio, la obediencia a la verdad es la obediencia a Cristo. ¿Sí? Eso hace que haya una purificación, aunque haya hablado en tiempo pasado, ¿cierto? De la posición de la iglesia. La iglesia fue limpiada y santificada por posición, hermano. Amén. Habiendo purificado vuestras almas, nuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, ¿cómo? De corazón puro, de corazón limpio, sinceramente, ¿cierto? Pero ese trabajo, ese amor, esa manifestación de ese amor, ese anhelarnos entrañablemente, ese querer estar en Cristo juntos, ese amor entrañable, sucede cuando hay una purificación de nuestros corazones, obedeciendo la palabra del Señor, hermano. ¿Amén? Y en ese mismo contexto, Hebreos 10, atrás, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. Amén, hermanos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. O sea, porque están purificados, por eso nos acercamos con un corazón sincero. ¿Sí? Purificados los corazones de qué, hermanos? Mala conciencia, ¿sí ves? En el corazón está la conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura, hermano. Amén. La palabra. Lavados los cuerpos con la palabra del Señor. La palabra limpia. La palabra purifica. Es como un río, como dice el Señor. Es como un río de agua viva que empieza a limpiar toda la impureza que hay en nuestro corazón, hermano. Acerquémonos al Señor, hermano, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en Efesios 5 dice que la palabra es el agua, que nos lavó con la palabra, nos purificó con su palabra, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso entre nosotros, lastimosamente, no hay mucho creyente con corazón purificado, porque no se acercan a la palabra para ser limpios. Quieren ser limpios por estrategias de hombre. Bueno, si yo oro todos los días 1 hora, voy a ser limpio. Y el día que el hermano o la hermana oró menos de 1 hora, va a creer que no es limpio. ¿Sí? De acuerdo como el Señor nos vaya llevando, pero no hay estrategias, ¿cierto? Hay limpieza por su palabra, ¿cierto? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados o limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo viene pronto. Y mientras nuestro Señor viene y mientras esperamos su venida, nosotros estamos queriendo en nuestro interior y nuestro espíritu está gimiendo para eso, para purificarnos, porque el Señor viene. Y cuando venga quisiéramos nosotros que nos hallare limpios también, hermano, como Él es limpio, como Él es puro, ¿cierto?
Entonces, en relación con eso, le damos un texto en primera de Juan 3, versículo 2. Amén, hermanos. Amados, a la iglesia, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y es cierto, porque la luz vino a nosotros. Porque vino la luz y nos separó de las tinieblas. Nos engendró por su espíritu. Ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Por eso esa palabra donde dice que fuimos adoptados o adopción suya, nosotros, un hijo adoptado es un hijo que no tiene la naturaleza del padre. ¿Sí? Eso es lo que es un hijo adoptado, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina y nos engendró Dios por el Espíritu, primera de Juan 5.1 y Juan 1.12. ¿Cierto? Entonces ahí la palabra es filiados. El hermano Gino dice huiotesía. Bueno, huiotesía dice en el griego. El hermano Gino dice hijificación. Fuimos colocados en una posición de hijos. ¿Sí? Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos lo que hemos de ser, pero aún no se ha manifestado plenamente aquello que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su venida, ¿cómo seremos? Seremos semejantes a Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Porque le veremos tal como es Él. Es precioso, ¿cierto? Veremos tal como es nuestro Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿sí? Esta esperanza de verle, esta esperanza de esperarle, esta esperanza de ser semejantes a Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Como Él es puro. ¿Sí me entiendes? Entonces hay un trabajo del Espíritu Santo donde le está pidiendo al corazón del hombre, déjame trabajar. Al corazón del creyente, déjame trabajar, déjame limpiarlo. Esperamos que tengas el sentir de purificarte como Dios es puro. Porque lo esperamos. Esperamos que Él venga y cuando Él venga seremos como Él. ¿No nos alienta eso a purificarnos? Como Él es puro, hermano. Para que nos halle limpio, como Él es limpio. Vale la pena, ¿cierto? Y aparte la Escritura dice que nuestro trabajo en Él no es en vano. Porque va a haber una recompensa. ¿Sí? Nosotros lo hacemos, deberíamos hacerlo siempre por el amor a Dios, por agradar a su nombre, por amar lo que Dios ama. Pero más sin embargo, Dios ha sido bueno que nos dice, hay una recompensa por ese trabajo. Esfuérzate y sé valiente. Hay algo también para ti. Aparte de lo que estamos obteniendo en esta vida, que es una semejanza con Él. Aparte, tendremos nosotros en la eternidad un galardón por eso, hermano. ¿Cierto? Es como un doble premio para nosotros, ¿no? Ganamos aquí y ganamos en la eternidad, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso es el Señor. Que ganemos aquí y ganemos en la eternidad. Ahora, la Escritura dice que el amor de Dios y el Espíritu de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Amén. Y ya desde ahí, ya Dios en el corazón empieza a trabajar. Pero esto que estamos hablando cobra más sentido cuando leemos Efesios 3, versículo 14. Vamos a Efesios 3, versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Amén, hermanos. Efesios 3, versículo 14.
La carta de Pablo, la primera carta a los Efesios, porque en Apocalipsis existe otra carta a los Efesios. Esa sería la segunda carta a los Efesios, ¿cierto? Efesios 3:14. Mire cómo dice Pablo por el Espíritu. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla sus rodillas? Al Padre. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso era de que el hombre interior en los santos fuera fortalecido por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de orar por eso? ¿Cuál era el propósito de Pablo orar por ese fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu en cada uno de nosotros? Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. Bueno, la pregunta es, ¿acaso el amor de Dios y el Espíritu de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Cierto? Esa sería una muy buena pregunta. Donde dice para que habite, la palabra griega significa haga su hogar. ¿Y qué es el corazón? El asiento de las emociones, de la voluntad y de la mente, lo que es el alma, más la conciencia del espíritu. Entonces, vamos a colocar un ejercicio para que nos entendamos. Vamos a suponer que esta casa es nuestro corazón. Y esta casa tiene divisiones: sala, comedor, piezas, baños, segundo piso, con lo mismo. Y Cristo vino a morar a nuestra casa, ese es nuestro corazón. Por eso dice el Espíritu que fue dado a nuestro corazón, ¿cierto? El amor de Dios y el Espíritu fue derramado en nuestro corazón. Entonces supongamos que es la casa y Cristo viene a morar en nuestro corazón. Pero por causa de nosotros solo está en la sala. Todavía falta que entre a las piezas, que entre al comedor, que entre a la cocina, que entre al segundo piso. Y entonces por eso dice, para que habite, todavía no vive completamente en el corazón. Son las partes que Dios quiere llenar. La mente, la voluntad y las emociones y la conciencia del Espíritu. Por eso encontramos este lenguaje en Pablo acá, ¿cierto? No hay contradicción. Para que haga su hogar, para que viva por la fe Cristo en nuestros corazones. Es el mismo lenguaje que utiliza en Gálatas. Cristo nació en nosotros, ¿cierto? Pero Pablo dice que sufría dolores de parto porque aún no veía algo por lo cual él estaba trabajando. ¿Por qué estaba trabajando él? Para que Cristo fuese formado. Pero ya había nacido. Pero faltaba que Cristo madurase en ellos. No es que Cristo no sea maduro, Cristo es maduro. Es la medida nuestra. Pero en nosotros debe madurar, ¿cierto? Debe crecer. Es lo mismo que está hablando Pablo de otra manera. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, o haga su hogar, viva en cada una de las partes de nuestro ser. Porque hay veces nosotros le restringimos a Dios la entrada a ciertas partes de nuestro ser. Solo llega hasta la sala, Señor. Todavía no quiero que entres a la cocina y te comas lo que hay en la nevera, ¿no? Somos nosotros los que restringimos el que Cristo no pueda habitar completamente en nuestro corazón. Entonces Pablo lo entendía y oraba para que Cristo habitara por la fe, hiciera su morada, hiciera su hogar, viviera completamente, fuera el amo y dueño de nuestro corazón por la fe, a fin de que arraigados, echando raíz y cimentados, construir en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura. Esas son medidas que tienen que ver con la construcción del tabernáculo y el templo, pero no nos vamos a introducir ahorita en eso. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Entonces nosotros vamos a conocer la altura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Pero cómo? Con todos los santos. Este trabajo no se hace solo, hermano. Nosotros necesitamos del cuerpo. Siempre vamos a necesitar del cuerpo. Nunca seremos autosuficientes. La multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no reconocemos eso, no vamos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo, porque se encuentra con todos los santos. No un santo va a conocer la altura, la anchura, la profundidad y el amor de Cristo. Es imposible. Por eso dio el cuerpo. El cuerpo de Cristo, con sus muchos miembros, sirve para que podamos conocer al Cristo infinito. Cristo es tan rico que necesitan todos los miembros del cuerpo para conocerlo. ¿Cuántos miembros del cuerpo existen? Millones. Y ahí vamos conociendo a Cristo. Esto no es un trabajo del llanero solitario. El llanero solitario no tiene cabida en la economía divina. Este es un asunto juntos, en Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a mirar un ejemplo de un hermano en la antigüedad. Daniel, capítulo 10. Hablando de la unidad, en el capítulo 9, Daniel era un hombre apartado para el Señor, hermano. Ese hombre era un hombre santo. Dios dice de él, varón muy amado. Así como de David se dice, conforme a mi corazón, ¿cierto? Y entonces él hace una oración en el capítulo 9, donde ora por su pueblo. ¿Y sabe qué dice? Como hablábamos hoy, hemos pecado. Y Daniel no había pecado, hermano. Tenía un corazón limpio, un corazón purificado, ¿cierto? Pero más sin embargo, estamos hablando de la unidad, le decía a Dios, Dios, hemos pecado contra ti, Señor, ¿cierto? Entonces viene la 9:20, la profecía de las 70 semanas, las 70 Chabuá, y el capítulo 10 tiene una visión. Y en el versículo 12 aparece un ángel que es Gabriel y le dice, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas y preste atención, porque desde el primer día, ¿sí?, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo sucedió eso? Desde que Daniel entendió que debería humillar su corazón en la presencia de Dios. Desde que entendió que debería inquirir en la ley, en la palabra, en el Señor. Lo dispuso y preparó su vida, todo lo que es su corazón, para con Dios. Desde que quiso conocer aquellas cosas que él no conocía. Desde que lo dispusiste, ese día, que Dios sabe cuándo, ya está registrado, ese día, desde que tú dispusiste el corazón, a partir de ese día, a mí me enviaron, dice Gabriel. Desde ese mismo momento. Entonces, cuando en la iglesia hay un corazón que se dispone, desde ese mismo momento, Dios empieza a dar su palabra. Dios empieza a manifestarse a la iglesia. Desde ese mismo momento, hermano. Desde el primer día que te dispusiste a humillarte y a entender ante la presencia de tu Dios, yo he venido. Y a causa de tus palabras, yo he venido, hermano. Amén. Entonces, el corazón en la economía neotestamentaria, en la economía divina, es un papel importante en medio de nosotros, ¿cierto? Es desde ahí donde Dios va a empezar a trabajar y por eso dice, dámelo,
Dame, hijo mío, tu corazón. Y tenemos un hombre que le dio el corazón a Dios, Daniel. Se lo dio al Señor, se humilló al Señor. ¿Cierto? Miramos otro ejemplo, Primera de Reyes, atrás, 3, versículo 9. Primera de Reyes 3, versículo 9. Amén, hermanos. Entonces tenemos el caso de Salomón, el hijo de David, figura del Mesías, Shalom, el hombre de paz. Entonces Salomón era un hombre muy joven y lo colocaron como gobernante de su pueblo. Y entonces Dios le aparece en sueños y le dice, bueno, pídeme lo que quieras. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Un carro, una casa, una beca, una casa con patio como el del hermano Israel y el hermano Edgardo, ¿sí? Un patio grande. ¿Qué le hubiésemos pedido nosotros? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Qué pidió? Un corazón entendido, hermano, para poder juzgar. Dios quiere también limpiar el corazón para que nosotros podamos discernir y podamos juzgar las cosas que son del espíritu y las que vienen del alma, las cosas neumáticas y las cosas psíquicas. ¿Sí? Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Y por eso tenemos un pueblo cristiano que no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. No sabe discernir. Eso le sucedía al pueblo de Nínive. Cuando Dios manda a Jonás, ve a Nínive y dile que se arrepientan porque la voy a destruir. Y Jonás no quería ir. Tenía cierta situación con el pueblo de Nínive. Y él no quería ir porque sabía que Dios es misericordioso. Entonces, terminando el capítulo, creo que es el 4 del libro de Jonás, el pueblo se arrepiente, se vuelve a Dios. Y entonces Jonás estaba enojadísimo, atrevido con Dios. Si ve, yo sabía, voy a parafrasear, yo sabía que no lo ibas a destruir. Estaba queriendo que destruyeran a Nínive. Entonces le dice Dios, pero no va a tener misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre tu mano derecha y su mano izquierda. ¿Sí? Y lastimosamente es la condición de muchos hermanos y hermanas en la casa de Dios, hermano. No hay un corazón entendido para juzgar las cosas que son espirituales, que no son espirituales. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿somos espirituales para saber qué nos conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Somos entendidos para discernir qué me edifica y qué no me edifica? ¿Sí? Es urgente, hermano, que nosotros tengamos un corazón entendido. Amén. Y se le pide a Dios. Y cuando tú te lo pides a Dios, el que busca encuentra, ¿no? Dicen por ahí. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos? Mira, Proverbios. Esto de Salomón. Vamos a Proverbios. 15, 14 y ya vamos terminando, hermanos. Amén, hermanos. Mire cómo dice Proverbios 15, 14. El corazón entendido, ¿qué busca? La sabiduría. La sabiduría es Cristo, hermano. ¿Qué busca un corazón entendido? A Cristo.
para que Cristo nos ayude desde el interior, desde nuestro corazón, a gobernar, a percibir, a discernir de la mano izquierda y de la mano derecha, para que no seamos como el pueblo de Nínive. El corazón entendido busca la sabiduría. Y el 18, 15, ahí mismo, Proverbios 18, 15, el corazón entendido, ¿qué? Adquiere. ¿Por qué? Porque la busca. Voy a leerlo paralelamente. El corazón entendido busca la sabiduría. Proverbios 15, 14. Proverbios 18, 15. El corazón entendido adquiere la sabiduría. ¿Ah? Porque lo buscó. Isaías dice, con todo mi corazón te he buscado. ¿Cierto? El corazón entendido adquiere. Un corazón entendido busca la sabiduría. Un corazón entendido no busca el mundo, hermano. No es que el mundo no nos beneficie a nosotros. ¿Qué nos edifica el mundo a nosotros? Antes nos resta. La luz disminuye por causa del mundo. ¿Sí? El corazón entendido adquiere la sabiduría. ¿Por qué la adquiere? Porque la buscó, hermano. Amén. Oh, Dios está trabajando en nuestro corazón para que anhelemos lo que es del cielo, hermano. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que nosotros vemos, lo más hermoso que nosotros podamos ver acá, todo esto va a pasar, hermanos. Y Dios está inclinando el corazón de la iglesia a lo celestial, hermano. A las cosas que van a permanecer, hermano. Nuestra casa, el carro, las propiedades, las empresas, todo va a pasar. ¿Cierto? Dios está buscando que nuestro corazón esté en otro lugar. ¿En dónde? En Cristo, hermano. Ahí debe estar nuestro corazón. Y donde esté nuestro tesoro, ahí está. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es el tesoro para ti? Eso lo dice Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Viene hablando de que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos. Donde esté nuestro tesoro, lo que nosotros más anhelemos, ahí va a estar puesto nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Entonces, hermanos, si nosotros hemos considerado las cosas del mundo con todos sus cosmos, con todo lo que se ha fabricado y se ha adornado, si hemos considerado que ahí está nuestro tesoro, es tiempo de colocar nuestro tesoro en otro lado, en Cristo, hermano. Porque para allá vamos. Donde está nuestro tesoro, para allá corremos. Allá estará nuestro corazón, hermano. Amén. Salmo 24. Estamos terminando, hermanos. Salmo 24, versículo 18. Y con esto vamos a concatenar el texto con que empezamos, el segundo texto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, hermano. Amén. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ¿y qué más? Puro de corazón. El que es limpio de corazón, ese estará ¿en dónde? En el monte del Señor. Ese estará ¿en dónde? En su lugar santo. Ese verá a Dios. Podrá conocer a su Señor, no solo de palabras, sino de realidad. Job creía que conocía a Dios. ¿Recuerdan? El caso de Job. Porque él enseñaba en las plazas,
en él se destilaba la sabiduría y él creía que conocía a Dios. Y cuando tiene un encuentro real con Dios y le aparece el Señor, ¡ah! Yo no te conocía, Señor. Yo apenas te había oído, por ahí de oídas, ¿cierto? Ahora mis ojos sí te ven. Ahora sí puedo decir que te conozco, ¿cierto? El limpio de manos y el puro de corazón, ese subirá al monte del Señor. Ese verá a Dios en su monte. Ese conocerá a su Señor, hermano. Amén, hermanos. Terminemos con Proverbios 4, versículo 23. Y como estamos hablando del corazón, del cardia, no podemos dejar este texto por fuera. Entonces, si hemos dicho que el corazón está relacionado con el alma, la mente, la voluntad, las emociones y la conciencia del espíritu, que hace parte de nuestro ser, y si estamos diciendo que Pablo oraba por la iglesia para que Cristo habitara en el corazón de la iglesia, era por algo, hermano. Miren lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay que guardar en el corazón? Lo que leímos en la reunión pasada, la palabra del Señor. Mis palabras estarán sobre tu corazón. Guardar sus palabras y guardarnos de la contaminación. De todo aquello que puede contaminar el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana. La palabra hebrea significa fluye o sale. ¿Qué sale? La vida. ¿Cierto? La palabra, hay una Biblia que se llama la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y digo esto para hacer una aclaración. En el Nuevo Testamento griego existen 3 palabras para vida. Zoe, psique y bios. En las traducciones que tenemos nosotros no se hace diferencia, ¿sí? En algunas partes, cuando dice, cuando habla de la vida, el que quiera venir el que quiera seguirme tiene que perder su vida. Ahí la palabra vida no es la palabra zoe ni bios, sino la palabra psique, vida del alma. Lo que pasa es que no la tradujeron como vida del alma, pero ahí psique la tradujeron como vida y es vida del alma. Hay otra palabra para vida que es la palabra bios, griego, que significa bios, pero vida del cuerpo. Y hay otra palabra griega, vida, pero es para referirse a la vida divina. La palabra griega, zoe. ¿Sí? Se empieza a conocer en Génesis cuando habla del árbol de la vida. Es el árbol del zoe. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la vida divina, la vida de nuestro Señor Jesucristo, siempre se utiliza la palabra zoe, que es la vida divina. ¿Sí? Entonces hay bios, psique y zoe. Bios, vida del cuerpo; psique, vida del alma, el alma psíquica, ¿sí? La vida psíquica; y zoe, que zoe es divina. Bios, psique y zoe. Okay. Volvamos a leer el texto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye y sale el zoe. Ahí la Septuaginta se utiliza la palabra griega zoe, que es relación con la vida divina, ¿cierto? Entonces, el Señor, ¿qué es lo que está buscando? Juan 7, cuando el Señor se levanta en la fiesta y habla acerca del Espíritu Santo y dice, para no leerlo de memoria, sino textualmente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a fluir del interior del creyente? El Espíritu. ¿Cierto? Pero para que fluya, ¿qué hay que hacer? Beber.
el que tenga sed, venga y beba. Como estamos bebiendo de Él, Él fluye desde nuestro interior. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, ¿cierto? Entonces, para que fluya la vida, hay que beber de Él. Para que fluya la vida, hay que haber santidad. Para que fluya la vida, debe haber purificación. Para que fluya la vida, debemos guardarnos del diablo, del mundo y del yo. Amén. Para que fluya, guarda tu corazón, porque de él fluye, sale. ¿Quién? El Señor. Para que Cristo habite, ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué habita? ¿Para qué queremos que habite? ¿Para qué quería el apóstol que habitara? Para que fluyera a toda nuestra vida, hermano. Y sea el Señor, no solamente el Señor de palabras, sino en el corazón. Eso de que Jesucristo es el Señor, es un asunto en el corazón, hermano. Curios, dueño, amo. Él es el Señor y debe empezar siéndolo en mi corazón, hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder darle nuestro corazón para que pueda trabajar en nosotros. Es un trabajo precioso. Es un trabajo, hermano, del alfarero. Un trabajo que vamos a agradecerle al Señor cuando estemos en su presencia, hermano. Gracias por lo que trabajaste en nosotros, Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Le agradecemos al Señor también el tiempo que nos regaló, nos dio con nuestros hermanos amados, de poder compartir al Señor, hermano, por abrir el corazón, las casas, podernos reunir alrededor del Señor y poder compartir esto tan precioso que es nuestro Cristo amado. Amén, hermano. Una medida más de Cristo, hermano. Amén. Toda gloria.